Hola, ¿qué tal chicos? Continuamos con nuestras clases de los antecedentes de la independencia en Yucatán. Como siguiente tema al tema previo que mencionamos en la clase anterior, vamos a continuar platicando con lo que es la historia de los sanjuanistas. Cómo surge este grupo de los sanjuanistas, quiénes lo forman y qué sucede después cuando regresa Fernando VII a el reino. Recordemos que toda esta situación se da por la invasión de Francia a España. El grupo de los sanjuanistas, llamado así porque se reunían en la sacristía de la iglesia de San Juan, en la ermita, ¿sí? Como consecuencia de la invasión de Francia sobre España, existían diversas ideas de libertad en el país. Aquí surge este grupo llamado los sanjuanistas, liderado por este sacerdote, don Vicente María Velázquez, conocido como, eh, bueno, lideraba ese grupo conocido como los sanjuanistas. Le seguían Manuel Solís, conocido como el Padre Justice, José Matías Quintana, que era padre de Andrés Quintana Roo, entre también con el propósito original de reunirse en esa sacristía que era de origen religioso. Ya con todos estos pensamientos de libertad que se tenían, viene cambiando esta situación. Ahora ya no lo toman como reuniones religiosas, sino que las vuelven como sociales y políticas, en donde se ponían en desacuerdo en muchas ocasiones con el clérigo, porque habían personas criollas que eran obedientes a la monarquía. Les decía que pronto este club cambia ahora de ser un grupo de religiosos a hablar de situaciones políticas. A este grupo también se le une personajes con un intelecto muy alto, como Lorenzo Zavala, otro que era muy fuerte en lo que eran ideas periodísticas, Francisco Bates, Fernando del Valle, Manuel García Sosa, entre otras personas. Ese movimiento fue precursor de la independencia en la colonia y adquiriendo prestigio por eh, ser un grupo con espíritu progresista. El amor a la libertad que profesaban los llevaban a tener unas ideas liberales que no eran propias para esta época, porque los españoles tenían subyugados a los indígenas y no querían perder esa situación. Sin saberlo, estos grupos de sanjuanistas más tarde se harían o se convertirían en grupos masónicos. ¿Quién era José Matías Quintana? José Matías Quintana inicia como, como seguidor e inspirado por don Vicente María Velázquez, quien era encargado de la parroquia de San Juan. Entre ellos también figuraban como miembros Manuel Jiménez Solís, Francisco Carvajal, Rafael Aguayo, Mario Gutiérrez, José Matías Quintana, que ya lo habíamos mencionado, que posteriormente se les uniría Lorenzo, eh, Lorenzo Zavala, quien comentaba que era un intelecto para esa época. Era excelente orador y era un excelente escritor. A partir de 1812, con la introducción de la Constitución de Cádiz, cuando este grupo se inicia en la tarea de elevar los ideales
a terreno público, además de tratar de organizar a la población en procesos electorales, estos informan a la población y divulgan de los derechos que se habían adquirido con la Constitución, la cual vamos a ver que todo esto se vuelve un caos posteriormente. Esta sociedad no buscaba separar lo que es la Nueva España de la monarquía, sino adecuar las ideas de los españoles a la colonia. Sobre todo quitar a los indios de la servidumbre que vivían y pensar que ellos eran también criollos con ideas de igualdad, a pesar de ser descendientes de los españoles quienes tenían subyugados a los indígenas. Los sanjuanistas fueron blanco de críticas, quienes los identificaban como simpatizantes de la monarquía absoluta, con una tendencia peligrosa hacia la independencia absoluta de España. Ellos, como les decía, con todo esto, lo que buscaban era sacar a los indios de la servidumbre, pensando que ellos eran criollos con ideas de... Pero esto ocasionó muchos problemas a este grupo. Y el 4 de mayo de 1814, Fernando VII había sido liberado por los franceses, recupera el trono y manda a suprimir lo que era la Constitución de Cádiz. Como resultado a este duro golpe para los sanjuanistas, ya que pues buscaban la libertad de los indios y los ideales diferentes a los que estaban acostumbrados en la colonia. Estos siguieron haciendo sus esfuerzos para continuar con los ideales de libertad, publicando algunos impresos como los que acostumbraban a hacer y los remitieron a los pueblos. Entre los impresos que podemos encontrar está el vigilante yucateco, el filósofo meridano y el alcance misceláneo. Este último atacaba directamente el regreso al absolutismo monárquico. Una vez que se cancela la Constitución de Cádiz, se desbaratan todos los planes de los sanjuanistas. Los seguidores que tenían desertan, los dejan solos. Los rutineros, que eran los criollos que se obedecían a la monarquía, cobran auge, agarran fuerza, y de nuevo los indios vuelven a ser objeto de tributo y servicio personal. Las turbas que favorecían a la monarquía atacan a la iglesia de San Juan y sacan al padre don Vicente Velázquez sin ropa y lo obligan a arrodillarse ante el retrato de Fernando VII. Este es encarcelado posteriormente en el convento de San Francisco. Igual, el padre Justice, quien había estado en este movimiento, fue encarcelado en 1817. Los indios, desgraciadamente, vuelven a pagar tributo injusto, impuestos injustos a lo que se venía haciendo a la monarquía, ya que no había quien les predicara signos o símbolos de igualdad. No había quién o por quién votar, ya que todo esto sucedía completamente al margen de una monarquía, de un yugo de los españoles sobre los indígenas. Ahora, todo eso estaba sucediendo con una situación que España vivía con Francia, ya que ellos estaban peleando una propia guerra en su territorio. Posteriormente, ya con las situaciones que estaban ocurriendo en la detención de los sanjuanistas, también son detenidos Matías Quintana, Francisco Bates, Lorenzo Zavala, Vicente Velázquez, Manuel Jiménez, entre otros,
acusados de ser desleales a su majestad. Más tarde, todos estos los envían a la cárcel de San Juan de Ulúa. Más tarde, Lorenzo Zavala inicia lo que es la masonería en la misma cárcel, en el mismo presidio, con el rito York, o el rito yorquino. Ya con el tiempo, las tertulias de este grupo ya no serían a la luz de pública, ya no se reunirían y lo harían todo a la vista de los demás, sino que buscarían formar de forma expresa, perdón, eh, hacerlo mediante las logias masónicas. Todo esto bajo la luz, o sea, bajo techo, porque no podían hacerlo en público. Con eso terminamos el tema de los sanjuanistas como parte de los antecedentes de la Guerra de Independencia. Vemos que todo esto de los sanjuanistas se da en un periodo entre 1812 y 1817, tiempo en el que se estaba peleando por la independencia en México. En Yucatán también habían estos movimientos, pero todavía no había una consumación de independencia. Bueno, como actividad vamos a realizar un cómic en el que ejemplifiques o narres la situación ocurrida con los sanjuanistas. Como recomendaciones para realizar el cómic, puedes usar cualquier app que desees que a ti se te facilite para realizar este cómic. Este debe tener cuando menos o como mínimo 24 viñetas. Se debe entregar en formato PDF en la asignación marcada. Ya sabes que si no se puede imprimir, puedes hacer screen, lo puedes pegar en un documento de Word o un documento de PowerPoint, lo guardas en PDF y lo puedes subir a donde corresponde. Apps recomendadas que puedes usar: Pixton, Word, Publisher, PowerPoint, Publer, Undo, Webcomic. Todas estas apps tienen una forma free o libre para usar, excepto obviamente los programas de Office que debes de tenerlos instalados. Sin embargo, existe el Office gratuito que está para celular y el Office gratuito también que está en internet. Cualquier duda, cualquier situación que se presente, mándame correo hectorvillazana@gmail.com, por WhatsApp o al Skype live @hectorvillazana. Muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos en la próxima.